La moción de censura, una moción de censura para que salga adelante de esas características, en definitiva se trataba de echar, según la moción de censura, a la alcaldesa de ANV, ¿no? Pues bueno, indudablemente esas cosas primero hay que prepararlas, es decir, no puedes ahí, uno no puede ir a sacar pecho, improvisar y luego querer que las cosas salgan. Eso se tenía que haber acordado previamente entre todos los que estaban dispuestos a hacerlo. Creo que debe haber mayor sensibilidad, creo que ANV debía haber sido crítica con ETA, no lo ha sido, y en ese sentido creo que sí estaba justificado el desalojo. Yo pienso que sí se debe llevar adelante. Y vamos a ver lo que ocurre en Mondragón, pero parece que esa situación se puede reproducir hasta en 15 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, Iñaki. Bien, pero si se va a reproducir hasta en 15 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿por qué dejarlo ahí? Vamos a seguir haciéndolo. Si hay un condicionante ético que impide que ANV gobierne en Arrasate, supongo que impedirá también que haya gobiernos con el apoyo de ANV, y si la vara de medir es la de la condena a ETA, supongo que habrá también la cuestión de que nadie puede gobernar con apoyos de quienes no condenan a ETA. Luego supongo que en los próximos días el lehendakari Ibarretxe se someterá a una moción de confianza en el Parlamento, porque Ibarretxe es lehendakari con los votos de 2 parlamentarios de EHK, grupo que no ha condenado nunca a ETA, ¿no? Yo creo que esto es una muestra del absurdo al que nos puede llevar todo este tema. Yo comprendo que hay situaciones muy duras en Euskal Herria, pero ¿es éticamente mejor gobernar con ANV o con una persona que cuando el GAL estaba matando a 26 ciudadanos vascos era delegado del gobierno y lo único que se le ocurrió decir es que por encima de las valoraciones éticas y políticas alguien les estaba pagando con su misma moneda? No hay una condena ahí, es decir, ¿dónde está el límite ético de con quién se puede gobernar y con quién o quién no? Si una cuestión personal no lo hubiera impedido, el viernes pasado el Parlamento de Gasteiz hubiera aprobado con toda probabilidad una moción, una proposición no de ley en la que reprobaba al gobierno español por su continua defensa de los policías que son acusados de torturas, e incluso había un añadido del tripartito en la que pedía al gobierno que cejara inmediatamente de indultar a todos los policías condenados por torturas, que son condenados y inmediatamente el gobierno los indulta. Bueno, ¿es éticamente más reprobable o menos que gobernar con quien no condena a ETA, gobernar con quien hace todas esas cosas en torno a la tortura? Yo creo que si entramos en un debate ético, que en política es una cuestión muchas veces difícil, podemos llevarlo a unas consecuencias que quizás exceden a las intenciones del PNV en estos momentos, que yo creo que además son fruto de la confusión en la que se encuentra inmerso este partido después de las elecciones. No esperaban ese resultado electoral, no esperaban ese batacazo, y el PNV está en estos momentos, a mí me da la impresión por lo menos, yo no sé si en teorías conspirativas, como decía Mariano, o como un boxeador noqueado en el ring que necesita urgentemente que alguien le dé aire, le siente, le dé un trago de agua y le diga o decida por dónde tiene que ir, porque está dando unos bandazos en los últimos tiempos que son realmente asombrosos en un partido que es, digamos, que ha dicho ser el cauce central de esta sociedad, ¿no? Pues bien, por eso decía que la política es muy dura y no conoce ni de hermanos. En este momento, todo este problema del cual estáis hablando, Unió, o sea, Durán, se lo está mirando, no diré frotándose las manos porque no sería esta la expresión, pero calculando que cuantas más dificultades tenga Zapatero de pactar con el PNV, porque esto lo dificulta el pacto, más ventajas va a conseguir él. O sea, Convergencia y Unió, que va a pactar de alguna manera con el gobierno Zapatero, de esta situación va a sacar ventaja. La política es durísima, porque estamos hablando de violencia, estamos hablando de apoyo a la violencia, estamos hablando... Sí, todo lo que queráis. Y estamos hablando de partidos democráticos cristianos,
todo lo que queráis. Pero en este momento, y con eso ya quizá abro un poco ya el debate para la cuestión de la investidura de Zapatero. Es que me parece que los límites no están tan claros entre Pues ética y entonces política. no los hagamos. Entre ética y política, porque claro, decir que solo es una posición ética, el no rechazar, no solamente eso, no quiero decir no condenar, no hablo de la palabra condena que parece que es la que levanta tabúes, no, el no decir, oiga, yo alcaldesa de este pueblo, acaban de matar a un vecino de mi pueblo, tendré que decir que de esta forma yo no puedo hacer política, que a mí la política sí no me interesa, que me parece que para hacer política no tienes que matar a ese señor que piensa distinto que yo. Es que eso es básico, y eso es política, no es ética, es política. Sí, eso a mí no me cabe la menor duda. Y a mí me parece que la política en los municipios hay que hacerla en la base que es diciendo a la gente lo que hay, sí, y es eso, es decir, me parece perfecto que a cualquier persona el atentado le horrorice y que le salga naturalmente reprobarlo. Pero eso no implica que esta persona concreta tenga la obligación, en el mismo grado que de no hacer el atentado, de condenarlo. Ni otro de presentar una moción de censura, aunque políticamente sea algo entendible o puede considerarse además lo más oportuno y lo mejor. ¿Cómo se hace política no condenando? ¿Me permitís para poner un poco de brecha aquí, ¿no? O sea, vosotros hablabas de esta cadena que se establece, ¿no? Del atentado, entonces esto se pasa al partido, al otro partido, a la sociedad entera, ¿no? Y a la política española, y mañana lo vamos a ver. Sí. Yo continúo diciendo esto, o sea, mañana el presidente Zapatero, o candidato a la presidencia, se va a presentar diciendo, miren, me presento solo, ni con esos que tienen el barullo en el País Vasco, en Euskadi, que condenan, que no presentan moción de censura, ni con los catalanes, ni mucho menos los de Esquerra Republicana, ni nadie, ¿no? Y esto es consecuencia de todo eso, o sea, todo, no, yo no diré en ponzoña porque tampoco es la verdad, pero la cadena va, y entonces va a la política de Estado. O sea, vosotros, el PNV y demás, verán lo que se hacen, porque claro, esto les condiciona toda una legislatura española durante 4 años, ¿eh? Pero es que aquí no se aprende nunca nada. Porque al final quien está sacando beneficio político de esto es ETA. Que mira la que ha armado, ha conseguido, ha conseguido desestabilizar un partido, desestabilizar las relaciones entre los partidos, desestabilizar o frustrar futuros pactos, y no aprendemos. Y volverá a pasar la misma, y desde fuera, desde allá donde estén, dirán, mira la que hemos hecho. Y como pasa, es decir, suele pasar, es decir, en las respuestas a movimientos terroristas, a veces el Estado se pasa y abusa, eso es así, y en el 1898 sé de algunos casos que son así. Creo que en el gobierno, algunos miembros del gobierno son conscientes de eso, o se les ha hecho llegar, me consta, algunos casos muy claros, ¿eh? Yo creo que tenía que haberle salido la propia alcaldesa de ANV. Oye, pues está muy mal esto, cacheta, ya está bien, y respondería además a la voluntad de la mayoría de la gente que le ha votado. Estoy casi seguro. Pero yo creo que tenía que romper la cadena la alcaldesa de ANV, o sea, porque llevamos 30 años con este rollo patatero. Lo que ocurre es que siempre se pide a una de las partes que rompa la cadena. 6 de enero del 2008, 2 personas detenidas en Arrasate, Mondragón, una de las cuales a las menos de 24 horas es ingresada en el hospital en un estado lamentable, con una costilla rota. Al ministro del Interior, para romper la cadena, no se le ocurrió decir ni siquiera vamos a investigar lo que ha ocurrido. Ni siquiera se le ocurrió decir eso. Lo que dijo fue: ha pasado una detención violenta, que nunca se había comunicado que fuera violenta, y lo único que ha ocurrido es que esta persona durante la detención ha sufrido una serie de golpes. No se le puede pedir a un ministro de Interior, no ya que condene las torturas, sino que por lo menos anuncie una investigación sobre ellas. Claro, le estamos pidiendo a una alcaldesa de un partido ilegalizado que tome una decisión. Oye, ¿y por qué no le pedimos también al ministro de Interior que tome otras? ¿Por qué, si en el gobierno hay gente que sabe que en el 1898 hay personas injustamente condenadas, luego todo el proceso es injusto, nadie le ha dicho al fiscal que revise esas condenas y que haga lo que se suele hacer en otros casos? ¿Por qué? ¿Por qué nadie ha roto la cadena en el gobierno?
Entonces, ¿por qué no rompemos todos la cadena ya de una vez? ¿Por qué no se rompe la cadena multilateralmente? Con pelos y señales, lo ha contado todo. Con todo lujo de detalles.